Buenos días para todos. Mi nombre es Carlos Alberto León Agudelo y la ponencia se titula La memoria y la voz femenina en Felisa Burstyn a través de la novela Los nombres de Felisa de Juan Gabriel Vázquez. Primero que todo, Juan Gabriel Vázquez es un escritor colombiano, tiene una gran vasta obra literaria que se mueve entre el ensayo, la cuentística y también la novela. Eh, Novelas muy reconocidas, importantes. Están Los Informantes, que trata una problemática sobre campos de concentración para alemanes durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Colombia. También otra obra interesante, El ruido de las cosas al caer, que trata el tema del narcotráfico en los años 80 y 90 en Colombia. Y por supuesto una de sus grandes obras que se llama La forma de las ruinas, que habla sobre el asesinato de dos políticos muy importantes en Colombia, como fueron Rafael Uribe Uribe y Jorge Eliezer Gaitán. Los nombres de Felisa es la última novela de Juan Gabriel Vázquez, publicada en el año 2024. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es Felisa Burstyn? Fue una escultora colombiana de ascendencia polaca que se hizo ampliamente conocida por el uso de materiales no convencionales, es decir, la chatarra, restos de automóviles, acero inoxidable y motores para la creación de esculturas que incorporaban movimiento y sonido. Burstyn desafió las formas tradicionales de experimentar el arte, resignificando materiales descartados y otorgándoles un valor sin precedentes. Felisa Burstyn nace en el año 1933 y fallece en el año 1982 en, en París. Algo muy importante es que Juan Gabriel Vázquez va a hablar de dos elementos importantes a través de la vida de Burstyn, y es sobre la memoria y también cómo se reconstruye la voz femenina a través de esta artista. Con relación a la memoria, vemos una memoria biográfica para reconstruir la vida de Burstyn. Mm, en la novela nos muestra que es una mujer nacida en una familia judía, inmigrante en Colombia, y su identidad siempre estuvo marcada por el exilio, por el inconformismo y por la lucha por la libertad creativa. La novela en ese sentido nos habla o recoge momentos importantes de su vida, como fue su infancia y su formación. Se menciona su contexto familiar, su rebeldía temprana y su formación artística en París, donde descubrió ese potencial de los materiales industriales para la escultura. Aquí en la diapositiva vemos algunas imágenes que ella hacía, sí, unas imágenes de esculturas que ella hacía eh, con chatarra. Mm, También nos habla en la novela sobre que sus obras o sus instalaciones también son una forma de denuncia. Su trabajo tenía también una carga política, por ejemplo, sus obras, una muy importante que se llamó Las Camas, que es una instalación con camas de hierro que se movían y hacían ruido, siempre cuestionaban las normas de género y la sexualidad en una sociedad totalmente conservadora. Y también sus obras
o Vázquez también quieren mostrar una memoria visual, ya que él reflexiona ante todo sobre cómo el arte de Felisa fue marginado en su época, pero con el tiempo recu- eh, ha sido recuperado como parte de ese patrimonio cultural eh, colombiano. Y también nos quiere mostrar eh, la voz femenina de, de Burstín. Siempre Felisa encarna una voz transgresora que desafía los límites del arte, de la política y de su vida personal. Por ejemplo, el desafío a las normas de género como mujer en un mundo artístico dominado por los hombres. Felisa se negó a seguir las expectativas sociales tradicionales. Su decisión de usar materiales industriales y crear esculturas que evocaban el movimiento y el ruido era una forma también de resistencia. Su irreverencia y autonomía, su personalidad siempre desafiante y su estilo de vida un poco convencional, incluyendo un círculo de amistades y su manera de interactuar con la élite cultural y política, muestran cómo reclamó su espacio sin pedir permiso. En la novela se evidencia que Felisa Burstyn siempre se tuvo que enfrentar a las fuerzas que intentaban moldear su vida o decirle lo que ella debía hacer, cómo debía ser como mujer, como madre, como artista, como ciudadana. Y su vida siempre fue una larga experiencia de enfrentamiento a las fuerzas religiosas, familiares, sociales, que intentaron siempre encajonarla, limitarla, un intento por liberarse de ellas, de esas camisas de fuerza, por decirlo así. De hecho, cuando su primer marido intentó prohibirle su vocación artística, ese matrimonio estalló en pedazos y ella tuvo que pagar precios muy altos, como la pérdida de la convivencia con sus hijas, que ese marido se llevó para Estados Unidos. De hecho, cuando ella le pide el divorcio, Larry no acepta, eh, y la familia de Felisa Burstyn también se le va encima. De hecho, su padre la desconoce como hija y en su casa en Teusaquillo mm, coloca un ataúd en medio de la sala y es una metáfora para decir que su hija ha muerto, que pues no la reconoce como hija ya por el simple hecho de haberse separado de su marido, de Larry. Y es esa, digamos, a lo largo de la novela se ve cómo Felisa Burstyn constantemente se ve recriminada, señalada por cosas tan sencillas como asistir a cafés, a bares, donde tenía diálogos intelectuales, académicos, culturales, o por salir sola a la calle siempre era recriminada, lo que no podía hacer una mujer en la época. De hecho, se dice en un momento de la novela que si Felisa pintara eucaliptos en acuarela, eh, nada de esto habría pasado. De hecho, en la novela se ve una persecución y un exilio, eh, y se evidencia cómo su historia también refleja cómo las mujeres que alzan la voz pueden ser silenciadas. De hecho, fue víctima del Estado colombiano en el contexto del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, lo que la obligó a exiliarse. Luego de que este presidente, amparado en el Estatuto de Seguridad, la acusara de apoyar la guerrilla del M-19 y de un supuesto porte ilegal de un arma de fuego que tenía
que ella mismo, que ella mismo explicó que era una reliquia metálica inservible que le habían regalado. Sin pruebas, entonces se dijo que en su taller se construían armas con los retazos de metales de sus obras, algo que siempre fue mentira. En ese sentido, la obra de Juan Gabriel Vázquez siempre eh, muestra a Felisa que fue un personaje real, que ocupó un espacio en el mundo, verla a través de la imaginación literaria de manera que podamos entenderla con el alma, de entender eso que no nos ha podido decir la historia o las biografías que se han escrito sobre Felisa y llegarla a conocerla mejor como probablemente nadie la conoció en vida. A pesar de las dificultades, los nombres de Felisa reivindica la memoria de Burstín, permitiendo que su voz siga resonando. A través de la novela, Vázquez no solo recuerda su arte y su vida, sino que también evidencia las dificultades que enfrentan las mujeres para ser reconocidas en la historia cultural. En este sentido, la voz femenina en la novela no solo está en el personaje de Felisa, sino en el acto mismo de recuperarla del olvido. Eh, Como conclusiones podemos señalar que siempre en los personajes de Juan Gabriel Vázquez hay una conciencia para ahondar en la memoria dando cuenta de narraciones alternativas sobre hechos históricos importantes de Colombia. En este caso estamos hablando de Felisa Burstín, que muchas personas la quisieron encasillar como una comunista, guerrillera, de ideas de izquierda, pero no quisieron valorar y reconocer eh, el arte que era provocador y transgresor, conocer esa otra parte de su vida. También nos damos cuenta que en en las obras de Juan Gabriel Vázquez siempre tiende a construir personajes eruditos. En sus obras, y hablo de varias novelas, por ejemplo, Los Informantes, aparece un pianista, un escritor, en en la forma de las ruinas, es un abogado, el narrador de la novela, y también aparecen personajes importantes como Jorge Eliezer Gaitano, Rafael Uribe Uribe. Y en el caso de Felisa Burstín, por ejemplo, es una intelectual, una académica, una artista sobre la que se está narrando su historia y su vida. Y también algo importante, que todas sus narraciones intenta hacer memoria sobre Bogotá. Para Juan Gabriel Vázquez, Bogotá es una ciudad importante en la que han sucedido hechos históricos para Colombia. Estamos hablando de que es en Bogotá donde, por ejemplo, se suicida el mejor poeta colombiano, José Asunción Silva. Es en Bogotá donde Simón Bolívar también logra escaparse de sus enemigos que querían asesinarlo. Es en Bogotá donde, por ejemplo, también asesinan a Rafael Uribe Uribe y donde ocurre el Bogotazo, un periodo de violencia que cobró la vida de más de 300.000 personas en Colombia. Y es en Bogotá donde también ocurre hechos muy importantes de la vida de Felisa Burstyn. También identificamos en Juan Gabriel Vázquez que tiene un estilo narrativo que se vale del bricolaje o el material de archivos. La novela Los nombres de Felisa está construida a partir de noticias, de diarios, de estudios históricos, de reportajes, de discursos, de cartas que son verídicos y algunos también ficticios dentro de la escritura. De hecho, una de las principales fuentes para construir esta novela
es Pablo Leiva, el último esposo de Felisa Burstyn, quien le permite a Juan Gabriel Vázquez noticias o diarios que hablaban sobre Felisa Burstyn. Por ejemplo, uno de los ensayos más importantes que escribió Gabriel García Márquez, apenas muere Felisa Burstyn en el año 1982, donde señala que Felisa Urstins fue una mujer o una artista que murió de tristeza. Y precisamente Juan Gabriel Vázquez parte de esta frase para construir su novela. ¿Será posible que una persona pueda morir de tristeza? Es lo que va a intentar explorar en esta novela. Muy bien, muchas gracias.